Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar con respecto a la mecánica corporal, presentado por Vanessa Roa Lozano, Mariana Triana Ariza, Alejandra Chuquizán Gómez y Alejandra González Vargas. Empecemos por algo bastante importante. ¿Qué es la mecánica corporal? Es el uso coordinado y eficaz de las diferentes partes del cuerpo con el fin de lograr el movimiento y mantener el equilibrio, de modo que la fatiga sea mínima y se prevengan posibles lesiones para la persona. ¿Cuál es el objetivo de esta mecánica? El objetivo es evitar la fatiga muscular y aprovechar eficazmente la energía, adquirir elegancia y eficacia en los movimientos, evitar accidentes en la movilización del paciente y por último realizar procedimientos terapéuticos y diagnósticos a los pacientes resguardando la seguridad de ésta. Como todo procedimiento tiene unas precauciones, ¿cuáles son? Medir las fuerzas para comprobar si se puede movilizar al paciente con ayuda o sin ayuda. Sostener alineado al paciente manteniendo adecuadamente los músculos y articulaciones para no lastimarlo. Y emplear una correcta mecánica con las extremidades para deslizar y voltear al paciente. Algunos principios científicos en anatomía y fisiología para la mecánica corporal son: la postura correcta ayuda a mantener las funciones fisiológicas del organismo. El tono muscular es el estado de tensión del músculo en reposo. Cuanto más cerca del centro de la gravedad del cuerpo se aplique una fuerza, mejor se le domina. Y por último, trabajo es el vencer resistencia y se hace por empuje o por atracción. El día de hoy nos acompaña nuestra jefe Vanessa Roa junto con sus pacientes, el primero que es AFRR, que es un paciente semi-incapacitado, y SRR, que es un paciente incapacitado. Estaremos viendo los distintos procesos que nuestra jefe realiza a diario con sus pacientes, entonces vamos a enunciar el primer proceso. El primer procedimiento que realiza nuestra jefe es el método para levantar al paciente y ayudarlo a moverse. Con frecuencia se llama a la enfermera para que ayude a mover o cambiar de posición a un paciente. Son movimientos suaves, seguros, basados en su conocimiento de la mecánica corporal. No solo ayudan a moverlo con mayor facilidad, sino que también le proporciona una sensación de confianza en la enfermera. Buenos días, vamos a hacer lo acostumbrado, entonces vamos a levantar y volver a sentarnos de la silla de ruedas, ¿vale? La siguiente técnica a realizar es: método para ayudar al paciente a moverse hacia un lado de la cama. El procedimiento para llevar a cabo esta técnica es: como primer paso tenemos, la enfermera se para al frente del lado de la cama hacia el que desea mover al paciente. Continuamos separando los pies, una pierna delante de la otra y las rodillas y caderas flexionadas para colocar sus brazos a nivel de la cama. Luego, la enfermera pone un brazo debajo de los hombros y el cuello y el otro debajo de los glúteos del enfermo. Por último, pasa su peso corporal del pie delantero al trasero a medida que se inclina hacia atrás hasta la posición de cuclillas, llevando al paciente hacia ella hasta el lado de la cama. A medida que se inclina hacia atrás, desciende sus caderas. Este procedimiento hay que tirar del paciente en lugar de levantarlo. Buenos días, te voy a desplazar un poco más para que te acomodes más al centro de la cama, ¿vale? La siguiente técnica que se lleva a cabo es: método para mover hacia arriba de la cama a un paciente semi-incapacitado. ¿Cuál es el paso a paso de esta técnica? Como primer paso tenemos: el paciente flexiona sus rodillas llevando sus talones hacia los glúteos. Luego, la enfermera se para a un lado de la cama volteada ligeramente hacia la cabeza del paciente. Un pie está un paso adelante del otro, quedando atrás el que está pegado a la cama. Sus pies apuntan hacia la cabecera de la cama. Siguiendo, la enfermera coloca un brazo debajo de los hombros del paciente y otro bajo sus glúteos. Flexiona sus rodillas para llevar sus brazos a nivel de la superficie de la cama. Y por último, el paciente coloca su barbilla sobre el tórax y se empuja con los pies mientras la enfermera pasa su peso del pie posterior al anterior. El paciente puede ayudar a tirar hacia arriba su peso tomando los barrotes de la cabecera con las manos. Buenos días, te voy a movilizar para la parte de arriba de la cama para que puedas asignar muchísimo más cómodo, ¿vale? Entonces vamos a ayudar, nos vas a flexionar las rodillas, llevar los talones a los glúteos, perfecto. Con la cuenta de 3 nos vamos a desplazar. 1, 2,
La siguiente técnica es método para ayudar al paciente a voltearse de lado. El paso a paso para realizar esta técnica es: la enfermera se para del lado de la cama hacia el que se volteará al paciente. El enfermo coloca su brazo más alejado sobre el tórax y la pierna de este mismo lado, sobre la que está más cerca. La enfermera revisa que el brazo más cercano del paciente esté a un costado y separado del cuerpo de tal forma que no gire sobre él. Como segundo paso tenemos: la enfermera se para frente a la cintura del paciente mirando hacia el lado de la cama con un pie un paso adelante del otro. Continuamos con que la enfermera coloca una mano en el hombro más alejado del paciente y la otra en la cadera del mismo lado. A medida que la enfermera pasa su peso de la pierna delantera a la trasera, gira al paciente hacia sí. Durante este movimiento baja las caderas. El paciente es detenido por los codos de la enfermera que descansan en el colchón en el borde de la cama. Buenos días, te voy a movilizar, pero ahorita sigue con el siguiente procedimiento. Continuamos con el método para mover hacia arriba de la cama a un paciente totalmente incapacitado. En este caso nuestro paciente es SRR. Entonces, como primer paso tenemos: la enfermera se coloca a un lado de la cama del paciente mirando hacia la esquina más alejada de los pies de la cama. Coloca un pie adelante del otro, tomando la posición más amplia. Luego, flexiona las rodillas de tal forma que sus brazos queden a nivel de la cama y los coloca debajo del paciente, uno a nivel de la cabeza y los hombros y el otro en la espalda. La enfermera se balancea hacia adelante y enseguida para su peso del pie delantero al trasero, bajando las caderas. El paciente se moverá en forma diagonal a través de la cama, hacia la cabecera y un lado de la cama. Se repite este movimiento para el tronco y las piernas del paciente. Véase el procedimiento para mover a un paciente hacia un lado de la cama, el que se ilustrará a continuación. Buenos días, te voy a movilizar para que quedes un poquito más cómodo, ¿vale? La última técnica, y no la menos importante, es método para ayudar al paciente a levantarse de la cama y sentarse en una silla. El paso a paso de esta técnica es: el paciente se sienta en el borde de la cama y se pone los zapatos y una bata. Luego, se pone una silla a un lado de la cama con el respaldo hacia los pies. La enfermera se pasa dando frente al paciente. Coloca su pie cercano a la silla un peso adelante del otro para tener una base de apoyo más amplia. Luego, el paciente coloca sus manos en los hombros de la enfermera y ella lo toma de las muñecas. Luego, el paciente se para en el piso y la enfermera flexiona sus rodillas de tal forma que la de adelante quede contra la rodilla del enfermo. Así evita que el paciente la doble de forma involuntaria. Nota importante: si el enfermo tiene que pisar una escalerilla antes de pararse en el piso, es casi imposible apoyar la rodilla. Por último, la enfermera gira con el paciente conservando su base de apoyo amplia, dobla sus rodillas a medida que el enfermo se sienta en la silla.